Hay momentos en la vida de una persona que lo dividen todo en antes y después. Para Daryl Sheets, esa línea divisoria apareció en una tranquila mañana californiana, cuando el sol apenas se había elevado por encima de los tejados y el aire aún desprendía el leve frío del hormigón, enfriándose durante la noche. El patio de subastas de almacenes estaba inusualmente apagado. Los compradores iban de unidad en unidad con indiferencia practicada, esperando otra rotación de sueños abandonados, muebles olvidados y la promesa vacía que siempre acompaña a las puertas metálicas cerradas. Sin embargo, aquella mañana en particular, una unidad parecía diferente. Se mantenía apartada sin explicación alguna, con su puerta metálica marcada únicamente por una desvaída cadena de letras y números que ninguno de los habituales recordaba haber visto antes. Daryl se quedó unos pasos atrás, alejado de la multitud. Años de experiencia, ganancias que pagaban hipotecas y pérdidas que dolían durante meses, habían agudizado sus instintos hasta convertirlos en algo parecido a un sexto sentido. Incluso antes de que la puerta empezara a levantarse, algo en lo más profundo de su ser le susurraba que aquel día no se desarrollaría como los demás. Cerca de allí los pujadores murmuraban acerca de la extraña naturaleza de la oferta. El encargado de las instalaciones habló rápidamente con un tono entrecortado y ligeramente inquieto, como si quisiera que el proceso terminara lo antes posible. Daryl notó cómo el hombre evitaba el contacto visual al anunciar la apertura. La cerradura se abrió con un agudo chasquido metálico que resonó más fuerte de lo debido. Cuando la puerta chirrió hacia arriba, la multitud se inclinó hacia el interior. El polvo entró en espiral a la luz de la mañana, flotando y retorciéndose como secretos perturbados de repente. A primera vista el contenido parecía anodino. Cajas de madera apiladas sin un orden claro. Una pesada lona tapaba algo grande y cuadrado. Una hilera de viejos baúles de almacenamiento se apretaba contra la pared del fondo. No había ningún coche de lujo, ningún tesoro evidente, nada que gritara valor, y sin embargo se hizo el silencio. El tipo de silencio que nunca pertenecía a subastas como esta. No surgieron las bromas habituales. Nadie rió. Nadie habló. Daryl lo sintió de inmediato. Ese silencio significaba que había algo allí, algo que todos percibían sin poder nombrar. No peligro exactamente, sino peso. Una gravedad que se aferraba a la sala como si el propio espacio llevara más que la masa física. Levantó ligeramente la barbilla, estudiando los baúles, la forma cubierta, las cajas que parecían menos abandonadas y más intencionadamente selladas. En voz baja, casi como una plegaria silenciosa, susurró que la unidad era suya. En el mundo de las subastas de almacenes, la suerte era una ilusión reconfortante. Lo que de verdad importaba era la sincronización, el nervio y la voluntad de confiar en el hilo invisible que tiraba de ti hacia adelante. La puja comenzó con incrementos poco entusiastas. Daryl apenas registraba las voces. Su atención se había fijado en una esquina de la sala donde una etiqueta de metal oxidado colgaba de un baúl. No podía leer la inscripción desde donde estaba, pero la forma del grabado parecía más antigua que cualquier otra cosa dentro de la unidad. Levantó la mano e igualó todas las pujas. El ritmo se aceleró. La tensión volvió a apoderarse de la multitud. 2 pujadores se retiraron antes de tiempo. Uno permaneció más tiempo, un hombre conocido por perseguir rumores susurrados sobre obras de arte perdidas y colecciones ocultas. Cuando Daryl dobló la puja provocando un jadeo audible, el hombre dudó. La vacilación duró solo un segundo. Fue suficiente. El martillo cayó. La unidad era suya. Siguió un murmullo de voces. Algunos le felicitaron. Otros negaron con la cabeza, murmurando que había pagado demasiado. Daryl no reaccionó. Esperó mientras el grupo seguía adelante. El sonido de los pasos se desvanecía por el pasillo. Solo cuando el espacio quedó en silencio, cruzó el umbral. El aire del interior parecía más frío de lo que debería. El olor a madera vieja y metal oxidado le llenó los pulmones. Rozó con los dedos las cajas más cercanas. De cerca eran más nuevas de lo que parecían a distancia, selladas con adhesivo industrial, en lugar de cinta de embalar normal. Solo ese detalle le hizo sentir un rápido pulso en el pecho.
La gente que sellaba sus pertenencias con ese nivel de cuidado no esperaba perderlas. Su mirada se desvió hacia el objeto envuelto en lienzo. La tela era áspera y pesada, casi teatral, como si pretendiera ocultar algo no solo del polvo, sino de que lo reconocieran. Levantó una esquina con cuidado. Bajo ella vislumbró el borde de un marco no de contrachapado barato, sino de madera oscura y tallada. Antiguo. Posiblemente de principios del siglo XX. Dejó que el lienzo volviera a su sitio. Eso podía esperar. Los baúles de la pared del fondo le atraían con más fuerza. 4 de ellos. Cierres de hierro. Esquinas reforzadas. Cada uno más pesado de lo que sugería su tamaño. Se agachó ante el más cercano, el mismo baúl con la etiqueta de metal oxidado. El grabado era tenue pero aún legible. El nombre grabado en el metal era uno que solo había visto en documentales y catálogos de colecciones privadas. Un nombre vinculado a un capítulo oscuro de la historia del arte estadounidense. Un nombre que no tenía por qué aparecer en un almacén abandonado de una ciudad de tamaño medio de California. Daryl se sentó despacio con el corazón latiéndole fuerte en la garganta. Las piezas empezaron a alinearse en su mente. Las cajas selladas, el marco oculto, los baúles que parecían conservados más que almacenados. Estos objetos no habían sido arrojados aquí. Habían sido colocados deliberadamente, con cuidado, casi reverentemente. Alguien los había escondido. Detrás de él, las luces fluorescentes zumbaban. El eco lejano de otra subasta se colaba débilmente por las paredes, recordándole que seguía pisando cemento que seguía anclado en el mundo ordinario. Y sin embargo la sensación persistía. Estaba dentro de una historia que aún no había decidido qué era. Misterio, triunfo, peligro. Posiblemente las 3 cosas. Sacó su teléfono y comenzó a documentar la inspección inicial. El polvo se arremolinaba bajo el techo atrapando la lente. Su voz inusualmente calmada narraba lo que veía. Sentía que era importante preservar el momento como si lo que siguiera pudiera ser demasiado extraño para explicarlo más tarde. Volvió al objeto cubierto de lienzo, trazando el borde del marco a través de la tela. La madera le pareció extrañamente cálida, casi viva de historia. Se detuvo antes de destaparlo. Otra vez el instinto. El mismo instinto que le había evitado la ruina financiera más veces de las que podía contar. Esta unidad necesitaba paciencia. Cada caja, cada baúl, cada rincón ensombrecido importaba. Dio un paso atrás y dejó que la cámara captara todo el espacio. En silencio reconoció la verdad que se formaba en su mente. Esta unidad no era solo valiosa. Era un mensaje oculto en la oscuridad esperando a que los ojos adecuados lo encontraran, y ahora era suya. La mañana volvió con un resplandor apagado que se filtró a través de la puerta parcialmente levantada de la unidad, convirtiendo el polvo en suspensión en una constelación que se movía lentamente. Daryl Sheets entró llevando guantes, una palanca y una determinación más pesada que cualquier herramienta en sus manos. El silencio lo envolvió espeso y deliberado como una bóveda de secretos donde las reglas ordinarias ya no se aplicaban. Bajó la puerta hasta que solo quedó una estrecha barra de luz, encerrándose en un mundo privado donde el descubrimiento podía desarrollarse sin interrupciones. Se acercó de nuevo al primer baúl, atraído por la etiqueta de metal grabada que le había inquietado el día anterior. El metal estaba más frío de lo que esperaba, sin haber sido tocado por el calor, como si hubiera estado esperando mucho más tiempo de lo que se creía. Cuando levantó el cierre, las bisagras se resistieron gimiendo con la fatiga de un largo abandono. La tapa se levantó y reveló una pila de carpetas encuadernadas en piel dispuestas con una precisión que sugería cuidado más que abandono. Levantó el libro superior con manos firmes. Su respiración se hizo más lenta al sentir la firme textura del papel conservado bajo la cubierta. Cuando lo abrió, descubrió una secuencia de bocetos, cada uno de ellos un estudio preliminar que se creía perdido en el tiempo, creado por el mismo artista cuyo nombre había sido estampado en la etiqueta de metal. Las líneas de los bocetos parecían vibrar con la presencia de su creador, cada trazo contenía un sentido de propósito que superaba su modesto medio. Daryl hojeó las páginas con cuidado, sintiendo el peso de su autenticidad asentarse sobre él como una presión física.
Estas piezas no eran copias ni cómodas reproducciones dejadas por aficionados o imitadores. Eran bocetos originales pertenecientes a un nombre venerado en museos, subastas y círculos académicos. Una sola carpeta podía valer más dinero del que un coleccionista podría ver en varios años de trabajo dedicado. Sin embargo, allí estaban apilados pacientemente dentro de un baúl olvidado. Daryl dejó el libro a un lado con reverente cautela y se obligó a respirar con calma antes de volver su atención al segundo baúl. Este baúl era más pesado, se resistía cuando tiraba de la tapa como si llevara la carga del propio tiempo. Cuando por fin se abrió, encontró un entramado de cajas de madera talladas con finas costuras y bordes pulidos. La artesanía por sí sola sugería valor, pero el verdadero significado se hizo evidente cuando abrió la primera caja. Dentro había una colección de placas fotográficas antiguas acolchadas en terciopelo. Cada placa capturaba sombras de estudios, talleres y reuniones de artistas cuyas contribuciones definían épocas más que tendencias. Cuando acercó una de las placas al estrecho chorro de luz, vio la tenue forma del interior de un estudio congelada en delicados detalles plateados. Otra mostraba lo que parecía ser una pequeña exposición en un almacén de esas de las que se habla en los relatos históricos, pero que rara vez se documentan. Estas placas eran reliquias visuales que ofrecían vislumbres de círculos creativos conocidos por su secretismo y sus métodos poco convencionales. Su existencia en este almacén profundizaba el misterio y planteaba una pregunta inquietante: ¿quién poseía el tipo de acceso necesario para reunir semejante colección? ¿Y por qué habían decidido enterrarla aquí, en lugar de protegerla abiertamente? Daryl apartó las cajas lentamente, consciente de que cada una de ellas tenía el potencial de reescribir la historia visual del arte de mediados de siglo. El tercer baúl le llamó con una energía totalmente distinta. Su ligereza no le restó importancia, y cuando la abrió, encontró 3 cajas de archivos selladas con cera. Los sellos llevaban símbolos vinculados a una finca que se creía catalogada a fondo décadas antes, una de ellas perteneciente a una figura que había inspirado movimientos políticos a través de su obra. Los estudiosos habían pasado años intentando reconstruir las piezas perdidas del archivo privado de la finca. Sin embargo, allí había cajas intactas selladas como si esperaran a que la persona adecuada las abriera. Pasó el pulgar por el sello de cera tentado de romperlo, pero el instinto le instó a contenerse. Esas cajas eran demasiado importantes para manipularlas a toda prisa. Si el contenido era auténtico, el valor económico se extendería a un territorio del que rara vez se hablaba en el programa. Pero el valor académico llegaría aún más lejos, ofreciendo contexto, intención y material por descubrir de uno de los movimientos artísticos más debatidos de la historia de Estados Unidos. Daryl sentía que el peso de la responsabilidad crecía con cada caja que encontraba. El cuarto y último tronco era más pequeño, pero irradiaba una sensación de intimidad palpable de la que carecían los otros. Sus esquinas reforzadas con latón brillaban tenuemente, dando a entender que había sido protegido deliberadamente y no almacenado de forma pasiva. Cuando Daryl lo abrió, la tenue fragancia de lavanda y papel envejecido se esparció hacia arriba. El inconfundible aroma de los documentos conservados por motivos personales y no para su exhibición pública. En su interior había docenas de cartas, algunas mecanografiadas, otras escritas con expresiva caligrafía. Muchas estaban firmadas por un artista cuya correspondencia personal se creía que había sido destruida en el incendio de un estudio décadas antes, haciendo inaccesible para siempre su voz privada. Daryl levantó una carta y leyó lo justo para sentir su fuerza emocional. El escritor confesaba dudas sobre su dirección creativa durante un periodo que ahora se celebra como su mayor logro. La vulnerabilidad del lenguaje le impactó profundamente, revelando una dimensión del artista que la historia había simplificado en exceso por conveniencia. Estas cartas no eran meros documentos, sino revelaciones capaces de alterar la narrativa académica en torno a una figura durante mucho tiempo endiosada por el mundo del arte. Dejó la carta con cuidado, abrumado no por la codicia, sino por la enormidad de lo que estaba descubriendo. Volvió a centrarse en el objeto cubierto de tela que descansaba cerca del centro de la unidad. Los baúles habían proporcionado contexto, pero esta única pieza se sentía como el ancla que unía todos los fragmentos. Se acercó con pasos lentos y levantó la tela hasta la mitad.
revelando un estallido de pigmentos terrosos y violentos contrastes. Reconoció el estilo de inmediato. Pertenecía a un pintor conocido por captar la tensión entre el orden y el caos que a menudo trabajaba en círculos que se solapaban con los artistas representados en los baúles. La conexión era innegable. Esta unidad de almacenamiento no era aleatoria. Era un capítulo sellado de una red artística olvidada. Daryl dejó caer la tela dándose cuenta de que necesitaba claridad antes de desvelarla por completo. Un descubrimiento de esta envergadura exigía una secuencia cuidadosa. Salió a respirar el aire libre tomando tierra tras el peso emocional de las revelaciones. El mundo exterior parecía inmutable sin saber que ahora se encontraba en el umbral de uno de los descubrimientos artísticos más importantes jamás vinculados a una subasta de almacenamiento. Sin embargo, la verdad le seguía como una sombra. El valor era asombroso, pero lo que importaba más era la historia que se estaba formando dentro de aquellas paredes metálicas. Alguien había escondido un archivo perdido de la historia del arte americano, y por un giro inesperado del destino, ahora estaba enteramente en manos de Daryl. Las horas posteriores al descubrimiento de Daryl transcurrieron con una peculiar pesadez, como si el mundo fuera del almacén se hubiera ralentizado para acomodar el peso de lo que había desenterrado. Se encontró sentado en su camión con el motor apagado mirando la unidad desde la distancia, mientras intentaba asimilar la enormidad de todo aquello. El viento susurraba a través de la alambrada, pero incluso ese sonido parecía apagado ante la gravedad de las revelaciones. Sabía que no podía proceder a ciegas. Para comprender el valor de las piezas, necesitaba entender a la persona que las había colocado allí. La historia detrás de la unidad ya no era una curiosidad, sino la clave de todo. Volvió al interior y volvió a hacer inventario esta vez, centrándose en los detalles menos glamurosos pero más reveladores. Los baúles eran viejos, sí, pero la forma en que estaban dispuestos sugería intención. Estaban colocadas con una especie de silenciosa simetría, como si el anterior propietario esperara volver y recuperarlas. Las cajas estaban selladas con adhesivo industrial, una elección que hablaba de conservación más que de abandono. Incluso las cartas, a pesar de su vulnerabilidad emocional, habían sido cuidadosamente atadas y envueltas. Nada en el interior se parecía al caos que suele dejar tras de sí el desahucio, el impago o la simple negligencia. Las preguntas le corroían mientras caminaba por el estrecho pasillo entre las pilas. ¿Quién escondería arte de tanta importancia histórica en una unidad olvidada? ¿Qué circunstancias llevarían a alguien con acceso a tales tesoros a guardarlos en unas instalaciones más conocidas por el mobiliario doméstico y el desorden estacional que por los archivos de calidad museística no parecía tanto una unidad de almacenamiento como una casa segura para ideas, emociones y creaciones demasiado valiosas para arriesgarse a exponerlas a la vista del público? Darrell se paseó lentamente con la respiración agitada al darse cuenta de que la historia podía implicar algo más que un simple extravío. Había indicios de secretismo entretejidos en cada objeto. Sacó su teléfono y buscó de nuevo el nombre grabado en la etiqueta metálica. El artista asociado a los bocetos estaba ampliamente documentado, pero existían lagunas en su biografía. Los estudiosos describieron los capítulos como desapariciones creativas que carecían de explicación coherente. Algunos creen que el artista había trabajado con coleccionistas privados durante esos años desaparecidos, produciendo piezas que nunca llegaron a circular públicamente. Otros especulaban con que los conflictos internos o las tensiones políticas habían obligado a la obra a pasar a la clandestinidad. Si estos bocetos pertenecen a ese periodo, Darrell podría haber descubierto no solo arte valioso, sino pruebas de una época en la sombra que los historiadores habían intentado y no conseguido iluminar. Las placas fotográficas ahondaron aún más en el misterio. Le dio la vuelta suavemente a uno entre sus manos, ajustándolo, para que el estrecho haz de luz revelara formas bajo la superficie nublada. El estudio captado en el encuadre le resultaba familiar como uno que había visto en un documental años atrás. Un lugar de reunión para creadores de vanguardia que a menudo trabajaban en el anonimato y producían piezas experimentales que desafiaban las expectativas comerciales. Muchos de esos creadores alcanzaron la fama más tarde, aunque sus primeras colaboraciones quedaron sin documentar.
Si estas planchas eran auténticas, podrían representar el único registro visual que se conserva de aquellos talleres secretos. La idea le aceleró el pulso. Darrell se frotó la frente sintiendo el peso de las implicaciones. Si los bocetos, las planchas, las cartas y los archivos sellados procedían de un único coleccionista, este había estado profundamente imbuido en un mundo artístico a caballo, entre la rebeldía y la genialidad. Sin embargo, las pertenencias estaban ocultas aquí, no en una cámara acorazada de clima controlado, ni en el sótano de una galería, ni en una colección académica. Aquella contradicción le inquietaba. Sugería urgencia, quizá incluso peligro, como si el propietario hubiera necesitado trasladar los materiales con rapidez y sin llamar la atención. Cuanto más examinaba las pruebas, más intuía una historia de huida más que de conveniencia. Las cartas ofrecían la visión más emotiva. Darrell releyó algunas líneas de la que había abierto antes, absorbiendo la tensión entre ambición y desesperación que describía el artista. La letra vacilaba en ciertos momentos, reflejando la agitación de la época que plasmaba. No era una carta destinada al mercado. Era privada, confesional y cruda. Quienquiera que conservara estas cartas se había preocupado profundamente por la verdad del artista y había comprendido su valor más allá de los términos monetarios. Estaba claro que los baúles contenían algo más que arte. Contenían confianza, vulnerabilidad y trozos de almas que habían dado forma a la historia creativa. Se volvió de nuevo hacia la obra de arte cubierta de lienzos. La visión parcial que había visto antes permanecía en su mente como un tenue recuerdo que no podía ignorar. Se acercó lentamente, levantando la esquina de la tela hasta que apareció una sección más completa del cuadro. La pincelada era atrevida con capas de trazos feroces que parecían luchar entre sí por el dominio. Los colores eran terrosos y volátiles, una tormenta emocional capturada en una sola superficie. Parecía un eslabón perdido en el catálogo del pintor, una obra nunca fotografiada ni grabada, una creación que podría haber sido producida durante un periodo de exilio en el que el artista se había retirado de la vida pública. Darrell dejó que la tela se asentara una vez más. Aún no estaba preparado para enfrentarse a la imagen completa. El misterio estaba creciendo demasiado rápido, demasiado profundo, y sabía que una vez que desvelara todo el cuadro, la magnitud del descubrimiento se dispararía más allá de lo que él pudiera contener. En lugar de eso, se dirigió a la entrada de la unidad y empujó la puerta lo suficiente como para que entrara la luz del sol. La claridad bañó los baúles, iluminándolos con una nueva claridad que hizo que toda la escena pareciera una excavación arqueológica en lugar de una inspección de un armario de almacenamiento. Salió al exterior, inhaló el aire fresco y contempló el tranquilo patio. Los demás compradores se habían dispersado horas antes, sin saber que la historia había estado a la vista de todos tras una simple puerta metálica. Darrell apoyó las manos en las caderas aterrizando en la realidad. Sabía que en cuanto revelara sus hallazgos, el mundo del arte se llenaría de preguntas expertos y posiblemente disputas sobre la propiedad. Pero también intuía que la verdad de la unidad iba más allá del valor monetario. Se trataba de una narración de vidas ocultas, relaciones olvidadas y voces silenciadas. Era una historia que esperaba ser contada, una historia que el destino había puesto en sus manos. Se volvió hacia la unidad sintiendo el cambio en su interior. Ya no era solo un comprador a la caza de tesoros. Se había convertido en el custodio de un legado al descubierto que exigía respeto y cautela. El siguiente paso requeriría sabiduría, paciencia y tal vez la colaboración de expertos que pudieran ayudar a descifrar las capas más profundas del misterio. Mientras caminaba de vuelta al interior, una sola constatación cristalizó en su mente. Fuera lo que fuese lo que le había ocurrido a la persona que guardaba aquellas piezas, su historia le había encontrado ahora a él y tendría que enfrentarse a ella pieza a pieza. La mañana siguiente llegó con una fina luz gris que parecía hacerse eco del peso que presionaba los pensamientos de Darrell, que apenas había dormido dando vueltas a teorías y posibilidades, como si reordenándolas pudiera revelar la verdad oculta tras los baúles y su silencioso origen. Cuando regresó al almacén, el aire se sentía extrañamente cargado, como si el propio espacio reconociera que estaba a punto de cruzar un umbral.
Se detuvo en la puerta de la unidad, dejando que sus ojos se ajustaran al tenue interior antes de entrar. La escena permanecía intacta, pero el significado de cada objeto se sentía más nítido, más pesado y más insistente que el día anterior. Empezó por recorrer lentamente la unidad con un bloc de notas documentando cada baúl y caja con una atención que rayaba en lo forense. Se dio cuenta de que la disposición seguía un orden deliberado, que sugería que alguien había tenido la intención de devolver los objetos en lugar de abandonarlos. Las carpetas estaban alineadas con precisión matemática, las cajas estaban selladas con la disciplina de un archivero, e incluso las cartas descansaban en cuidadosos fajos en lugar de en montones desplomados. La mayoría de los almacenes, incluso los más valiosos, son un caos provocado por salidas precipitadas o desgracias económicas. Este almacén contaba una historia diferente, más intencionada que accidental. Cuando se acercó a la pared del fondo, su mirada se posó en una pequeña etiqueta de envío que había pasado por alto hasta entonces. La tinta estaba descolorida, pero el nombre impreso le dejó helado. No pertenecía a un artista, sino a un coleccionista cuya reputación rondaba entre el mito y la controversia en los círculos académicos. Se rumoreaba que este individuo salvaguardaba obras perdidas de artistas que se negaban al escrutinio público, manteniendo ocultas sus creaciones hasta su muerte, o hasta que el clima cultural permitía su divulgación. Los eruditos debatían si el coleccionista era un guardián o un acaparador, pero nadie dudaba de la magnitud de las piezas que se decía que poseía. Darrell sintió una oleada de adrenalina al trazar con el pulgar el borde de la etiqueta. Si esta unidad había pertenecido a aquel coleccionista, entonces la presencia de archivos sellados, cartas privadas y obras de arte nunca vistas empezaba a cobrar un escalofriante sentido. El cobrador había desaparecido repentinamente muchos años antes, dejando tras de sí un reguero de preguntas sin respuesta. Algunos creían que había abandonado el país. Otros susurraban sobre deudas, disputas o amenazas silenciosas de cobradores rivales. Fuera cual fuera la verdad, su desaparición había provocado debates que seguían resurgiendo de vez en cuando. Y ahora, sin previo aviso, su legado había aparecido en un almacén a pocos kilómetros de donde vivía Darrell. Se sentó en el suelo de cemento, dejando que las reflexiones se asentaran en él como una marea que se mueve lentamente. Los bocetos, las láminas, las cajas selladas, las cartas y el cuadro velado no eran tesoros esparcidos al azar. Eran fragmentos de un imperio del arte indocumentado, un archivo privado que en su día mantuvo unido un misterioso personaje que nunca pretendió que las piezas llegaran al público en su estado incompleto. Darrell se preguntó si el coleccionista había tenido la intención de volver, pero se lo impidieron las circunstancias. Tal vez una enfermedad había detenido su viaje. Tal vez problemas legales les habían atrapado en otro lugar. Las posibilidades se multiplicaban como sombras en los rincones de su mente. Se levantó de nuevo y se acercó al cuadro. El lienzo parecía brillar débilmente bajo la luz filtrada, como si fuera consciente de que su desvelamiento revelaría algo más que belleza estética, expondría la historia misma. Darrell dudó. Sentía la responsabilidad de descubrir la verdad, pero también la obligación de preservar la dignidad del arte y de sus creadores. Alargó la mano hacia la tela y se detuvo con la respiración suspendida entre el impulso y la cautela. El momento se alargó hasta que retiró la mano y dio un paso atrás. Todavía no se susurró a sí mismo. La imagen completa requería contexto. Necesitaba entender al coleccionista antes de desvelar su último secreto. Decidido, llevó las cajas de archivos selladas a la entrada de la unidad donde la luz era más intensa. Cada caja llevaba aún su emblema de cera intacto desde el día en que habían sido selladas. Inspeccionó los sellos de cerca, observando las débiles huellas dactilares impresas en la cera, ahora endurecidas hasta hacerse permanentes. Un pensamiento escalofriante cruzó su mente. Estas podrían ser las últimas marcas físicas dejadas por el coleccionista. Los imaginó arrodillados junto a los baúles, ordenándolo todo con deliberado cuidado, quizás sabiendo que tal vez nunca regresarían. La idea se apoderó de él con una ternura inquietante, transformando el acto de abrir las cajas en algo sagrado. Resistió el impulso de romper los precintos. Ese paso merecía la supervisión de un experto, tal vez incluso asesoramiento jurídico. Pero las preguntas seguían multiplicándose.
¿por qué había elegido el coleccionista ese almacén? ¿Por qué ocultar obras de arte valoradas en millones en lugar de guardarlas en una cámara acorazada privada o en un museo? La decisión implicaba urgencia, secretismo o peligro, nada de lo cual concordaba con la reputación de un coleccionista comedido y meticuloso. Daryl apretó las palmas de las manos sintiendo la inquietante verdad de que la historia era más grande de lo que se había preparado. Estaba atrapado en medio de una narración moldeada por la ambición, el misterio y posiblemente la traición. Sacó su teléfono y marcó a un contacto de confianza en el mundo de las valoraciones artísticas. La llamada sonó varias veces antes de saltar el buzón de voz. Pensó en dejar un mensaje, pero algo se lo impidió. Una vez revelado el descubrimiento, ya no habría vuelta atrás. La unidad se convertiría en un campo de batalla de reclamaciones, evaluaciones y debates. Hasta que comprendiera el panorama general necesitaba silencio, claridad y tiempo. Guardó el teléfono en el bolsillo y volvió a centrar su atención en los baúles, sintiéndose a la vez protector y abrumado. Daryl volvió a salir al exterior, necesitaba espacio para pensar. El cielo se había oscurecido ligeramente como si las nubes se hicieran eco de su estado de ánimo. Se apoyó en su camión y estudió el almacén. Cuántas veces había pasado por delante de las unidades sin imaginar qué historias encerraban. La mayoría contenían vestigios mundanos de vidas ordinarias, pero de vez en cuando la puerta metálica ocultaba todo un mundo. Hoy había tropezado, no había sido guiado hacia una de esas raras anomalías. Sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba más profundamente en sus costillas. Una mezcla de privilegio y agobio se entremezclaba. Volvió a entrar en la unidad y se agachó de nuevo ante las cartas. Su íntima vulnerabilidad le atraía de un modo en que los bocetos y las láminas no lo habían hecho. No eran simples artefactos artísticos. Eran emociones humanas plasmadas en papel. Confesiones de una voz perdida hace mucho tiempo. Imaginó al coleccionista leyéndolas a altas horas de la noche, comprendiendo los miedos y anhelos que encerraba cada frase. Tal vez esas cartas fueran la razón por la que el coleccionista había protegido el archivo con tanto ahínco. Tal vez representaban una relación, una deuda o una promesa que nunca se había cumplido. Por primera vez desde su descubrimiento, Daryl sintió algo más que curiosidad o emoción. Se sintió conectado a las personas cuyas manos habían tocado estos objetos antes que él. Los artistas, el coleccionista, los fantasmas de épocas desaparecidas. La verdad ya no tenía que ver con el beneficio o la fama. Se había convertido en una búsqueda de la comprensión, y en algún lugar de la silenciosa extensión del almacén intuyó que el siguiente paso revelaría el meollo de la historia, la revelación tras el lienzo. La mañana que Daryl eligió finalmente para descubrir el cuadro, llegó con una quietud que parecía casi ceremonial. El patio del almacén estaba inusualmente silencioso, como si el mundo percibiera que algo oculto durante mucho tiempo estaba a punto de volver a la luz. Se acercó a la unidad con pasos medidos, el mismo paso deliberado que daría al entrar en un espacio sagrado. Dentro el aire transmitía un leve escalofrío y el olor familiar de la madera envejecida y el papel. El cuadro aguardaba bajo el lienzo un centinela que custodiaba la pieza final de la historia. Daryl se detuvo ante él, calmando la respiración, sintiendo el peso de la expectación posarse sobre sus hombros como un manto. Puso ambas manos sobre la tela, dejando que sus dedos se aferraran a los bordes. El momento se prolongó en un frágil silencio. Entonces, con un movimiento lento, levantó la tapa. El polvo se arremolinó en el aire cuando el cuadro emergió revelando una composición tan poderosa que lo mantuvo inmóvil durante varios latidos. El lienzo estaba lleno de pinceladas atrevidas y violentas que chocaban y se entrelazaban en una tormenta de emociones contradictorias. Los tonos tierra chocaban con las sombras profundas, creando una tensión visual que parecía viva. Era inconfundiblemente la obra del pintor del que sospechaba, pero a diferencia de cualquier obra que el mundo hubiera documentado, jamás era cruda, sin remordimientos y escandalosamente íntima, como si el artista hubiera vertido su agitación privada en el lienzo y la hubiera sellado lejos del mundo. Daryl se acercó más y trazó las líneas del pincel con los ojos. La pintura mostraba una profundidad de conflicto que sugería que había sido creada durante un momento de crisis, tal vez un punto de inflexión sobre el que los estudiosos habían especulado durante mucho tiempo,
pero que nunca se había corroborado. Vio un simbolismo en capas oculto entre los trazos caóticos, una figura fragmentada atrapada entre fuerzas opuestas, un paisaje borroso que se derrumbaba hacia el interior. Era el tipo de obra que un artista solo puede producir cuando se encuentra en el umbral del cambio, enfrentándose al tipo de dolor o revelación que rara vez sobrevive fuera de un estudio privado. Esta pieza no solo era valiosa, era transformadora. Al estudiar la esquina inferior, se fijó en una tenue inscripción. La firma, aunque parcialmente desgastada, era auténtica, pero bajo ella aparecía algo más, una breve línea de texto manuscrito casi invisible bajo las capas de pintura. Daryl se inclinó hacia ella. El mensaje no era un título ni una fecha, sino una dedicatoria, una sola línea dirigida a una persona cuyas iniciales coincidían con las del coleccionista identificado en la vieja etiqueta de envío. En ese instante, el último eslabón encajó en su sitio. El cuadro había sido creado para el coleccionista, no para ser expuesto. Se trataba de un regalo, una confesión, tal vez incluso una disculpa sellada con pigmentos y emoción. El coleccionista no solo había adquirido la obra, sino que había formado parte de la vida privada del artista. Una oleada de comprensión le inundó calándole hasta los huesos. Las cartas, los bocetos, las placas fotográficas, los archivos sellados, y ahora este cuadro no eran restos aleatorios de un imperio del arte. Eran los fragmentos de una relación profundamente personal entre el artista y el coleccionista, dos personas entrelazadas por la confianza, el secreto y tal vez el desamor. Daryl se imaginaba al coleccionista recibiendo el cuadro, comprendiendo su significado y optando por esconderlo, no con ánimo de lucro, ni para la posteridad, sino para proteger la intimidad que encerraba el lienzo. La unidad no era un depósito de arte, era el último refugio de una historia que el mundo nunca había podido ver. Daryl se dejó caer sobre una caja cercana, sintiendo la enormidad de la verdad asentarse a su alrededor. Este descubrimiento ya no tenía un valor medido en millones, aunque las implicaciones financieras eran innegables. Era una historia humana moldeada por la lealtad, la vulnerabilidad y la frágil frontera entre la creación y la memoria. Ahora entendía por qué el coleccionista había sellado los archivos con tanto cuidado, por qué las cartas se conservaban como tesoros y por qué los baúles estaban dispuestos con una intención tan deliberada. Aquella unidad era un mausoleo de emociones, un santuario para trozos de una vida que había sido a la vez extraordinaria y dolorosamente privada. Entonces supo que el siguiente paso lo definiría todo. Podía revelar el descubrimiento públicamente, lo que desencadenaría la atención internacional, la investigación académica y posiblemente disputas legales. Los museos lucharían por el acceso. Los coleccionistas harían ofertas con cifras tan grandes que desafiarían la comprensión. Los historiadores reescribirían capítulos de la historia del arte, pero él también intuía que cualquier revelación pública sacaría a la luz la verdad íntima que se ocultaba tras la colección, desentrañando la privacidad que el coleccionista se había esforzado tanto en proteger. La responsabilidad pesaba sobre él de una forma que nunca había esperado de un hallazgo en una subasta de almacenamiento. Mientras la luz del sol se desplazaba por el suelo, iluminando el cuadro con un cálido resplandor, hizo la promesa silenciosa de abordar la revelación con dignidad. Eligiera el camino que eligiera, honraría tanto al artista como al coleccionista, preservando no solo el valor material del archivo, sino la verdad emocional enhebrada en cada artefacto. Se levantó echando un último vistazo al cuadro antes de volver a cubrirlo con suavidad. Este no era el final de la historia. Era el comienzo de su próximo capítulo, uno que él ayudaría a dar forma con cuidado. Daryl salió de la unidad cerrando la puerta tras de sí. El metal chasqueó suavemente resonando en el pasillo con una finalidad que le resultó extrañamente reconfortante. Miró la llave que tenía en la mano y se dio cuenta de que ahora tenía algo más que el acceso a un almacén, tenía el último eslabón que quedaba entre dos vidas que habían dado forma a toda una era artística. Y en el aire tranquilo de la mañana, comprendió que este descubrimiento le había cambiado tan profundamente como cambiaría el mundo una vez revelado. Escondido en un almacén olvidado, Daryl descubrió un legado que vale millones y una historia que vale mucho más.
Si quieres seguir los siguientes pasos de este extraordinario descubrimiento, suscríbete, comenta y comparte. La verdad detrás del lienzo solo está empezando a revelarse.